Nos vamos a lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso con la comparecencia de las mujeres que pues buscan ser elegidas para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Justicia del Senado avaló por mayoría de votos la idoneidad de las 3 aspirantes propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo que dejó Arturo Saldívar. María Estela Ríos, Lenia Batres Guadarrama y Berta María Alcalde Luján comparecieron ante la comisión y posteriormente el dictamen fue aprobado con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, esta por parte de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Los 3 perfiles no negaron su simpatía por los planteamientos de la Cuarta Transformación, ni tampoco por el rumbo que toma el presidente López Obrador. Sin embargo, aseguraron que eso no implica su capacidad de ejercer el cargo de ministra de la Suprema Corte. Vámonos primero con los comentarios de Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ella fue la primera en ser citada y subrayó la necesidad de un sistema de justicia más equitativo. Enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho, a lo que reiteró la garantía de su independencia y autonomía en el cargo. Al ser cuestionada por el senador panista Damián Cepeda por su cercanía con el presidente López Obrador, la actual comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS reconoció que sus principios y valores representan un conflicto de interés. Vamos a escuchar parte de lo que comentó. ¿Considera que existiría algún tipo de conflicto de interés o cómo podría usted garantizar al país su plena independencia en la resolución? Y eso es, digamos, el tema principal que yo quiero poner en la mesa. No, pues que no voy a negar que hay coincidencia, ¿no?, respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno, ¿no? Y esto pues tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores, ¿no?, democráticos, principios y valores que lo que buscan también es, ¿no?, sí proteger a los más vulnerables, pero también proteger a derechos humanos, pues estas coincidencias construyen, ¿no? Estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen, y eso es muy importante. Ahora, estoy convencida, y ya lo mencionaba en mi intervención, me parece que en el primer cuestionamiento, de la importancia de la autonomía y la independencia, ¿no?, del Poder Judicial. Eso no me cabe duda. Me preguntaba cómo va usted a garantizar esa independencia, esa autonomía. Lo mencionaba también hace unos momentos, pues valorando caso por caso, valorando los hechos, valorando los elementos probatorios, valorando el derecho, excusándome cuando tenga que excusarme si hay un conflicto de interés, ¿no? Y eso es fundamental para garantizar la independencia. Creo que en general hay un conflicto de interés, no lo creo, ¿no? Usted mencionaba ya los requisitos constitucionales para poder participar en este proceso. Como le decía, creo, ¿no?, que cumplo cada uno de ellos y que tengo el derecho, como cualquier persona, ¿no?, a poder, ¿no?, intentar llegar a un cargo público y sobre todo, ¿no?, si se me es propuesta para un cargo específico. Habrá momentos en el que el presidente no tenga la razón. Habrá momentos en los que no tenga la razón. ¿A quién es su lealtad? ¿A la Constitución, al presidente o a usted mismo? Se lo pregunto porque hay quienes han desfilado aquí dejando una idea clara y puntual sobre, por ejemplo, el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, dejándonos hasta libros. Y en el momento de votar en la Corte han cambiado su propia visión, traicionando, creo yo, a sí mismas, más allá que al presidente o a la Constitución. En ese sentido, ¿a quién es su lealtad? ¿A quién sería su lealtad? ¿A la Constitución o al presidente? Porque efectivamente, si usted fuera electa, cuando salga de la Corte tendría 50 años. Usted es la que tiene más prestigio que cuidar. Usted es la que tiene más credibilidad que cuidar de todas. Porque su carrera profesional, vamos a decir, apenas está comenzando con esto. Entonces, son temas bien importantes y me gustaría que lo contestara porque mucho ha contestado del debido proceso, de analizar los casos, pero su lealtad, ¿a usted, al presidente o a la Constitución? ¿Es cuánto?
Muchas gracias, senadora. No, y creo que en este sentido, pues la lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución, ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, como usted lo dice, compartimos, ¿no?, valores, compartimos principios, pero creo que esa debe, ¿no?, de ser al final la función y al final los principios, y como usted dice, principios también y lealtad conmigo misma. Es muy importante poder juzgar, no sin que eso vicie nuestros criterios, no el tema de nuestros principios, pero siempre de nuevo no somos tabula rasas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber y entender. Fueron más de 6 horas las que estuvieron en esta comparecencia. La Comisión de Justicia terminan diciendo que sí son aptas para que ocupen este puesto como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comienza Berta, pero continúa en ser entrevistada y continúa en esta serie de comparecencias Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Durante su comparecencia, ella aprovechó para acusar a las y los ministros de la Suprema Corte por invalidar las facultades del Poder Legislativo y violentar el principio de actuación democrática. Batres Guadarrama también afirmó que de aprobarse su nombramiento, su actuar se va a guiar por principios democráticos y de derechos humanos asentados en la Constitución política. También sostuvo que AMLO nunca ha pedido servilismo, sino la defensa de sus políticas de austeridad y el respeto a la Constitución. Aseguró que ella apoyaría una reforma al Poder Judicial y la reducción de salarios para ministros, jueces y magistrados, entre otras cosas. Esto porque, como ya escuchábamos al senador panista Damián Cepeda, les preguntó sobre su cercanía con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta fue para las 3 aspirantes para ser ministras de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que ella respondió al respecto. Yo creo que pensar en que los temas que tiene que abordar la Suprema Corte, en cada tema tiene alguna relación con el Poder Ejecutivo es un poco limitado, menos aún con el propio presidente de la República. Entonces, creo que cuando él habla de que le fallaron, se ha referido a cosas muy concretas. Entiendo que le solicitó cuando quedaron promover políticas de austeridad en el Poder Judicial. 2, que acataran la norma de remuneraciones. 3, que buscaran acordar una reforma judicial, que de hecho él ha mencionado mucho, ni siquiera les propuso nada, sino simplemente y de hecho lo pidió públicamente, la promoción de la reforma judicial necesaria, que entre otros contara con estos temas. Incluso mucho tiempo señaló que él no promovería una reforma al Poder Judicial porque esperaba que lo promoviera el propio Poder Judicial. Entiendo yo que a eso se refiere, porque pensar en que cada caso tendría o él esperaría que fueran los ministros a consultarle cómo deberían votar, pues obviamente que es irreal, menos aún cuando pues buena parte de esos casos se refieren a cuestiones totalmente privadas. Entonces, yo creo que cuando promueve o cuando propone a personas más cercanas que conoce, como son los casos de esta terna, pues justamente es porque sabe, sin ni siquiera habernoslos preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso. Temas que por lo demás responden al propio contenido de nuestra Constitución. Porque yo no sé todavía al día de hoy cómo es que el Poder Judicial, bueno, la Suprema Corte, sin haber emitido, porque fíjense que no se ha emitido una sola jurisprudencia que justifique el monto salarial que extralimite el contenido de la fracción 2 del artículo 127 o la excepción que se hace en el tercero transitorio de esa reforma.
que es justamente para ministros y magistrados que ingresaron al Poder Judicial antes de 2010, antes de la entrada en vigor de la reforma. Bueno, no lo están cumpliendo, no nos ha explicado al día de hoy el Poder Judicial por qué no cumplen los magistrados, jueces y ministros el monto constitucional del artículo 127 a 14 años de haberse reformado la Constitución. Entonces, cuando el presidente les pide acátenlo, no lo acatan, pero lo dice la Constitución, pues no es al presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución, cuestión que nos parece obvia a muchas personas, entre otras a su servidora. Entonces, creo que no pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución. La última en llegar a las comparecencias fue la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, quien, ella defendió su postura luego de que el senador Germán Martínez del Grupo Plural planteó vetarla bajo el argumento de que su cargo es equiparable al de una Secretaría de Estado, lo que la hace ineligible constitucionalmente. Sin embargo, pues ella se dijo afín a las ideas y al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Mencionó que mantiene una independencia y criterio que en caso de llegar a la Corte dejará de lado cualquier pasión. Asimismo señaló que en caso de que el mandatario le diera una orden de que fuera en contra de sus convicciones, no la aceptaría. Vamos a escucharla. He visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos, a la salud, al derecho a la educación, a muchos derechos humanos, al derecho al medio ambiente, a una serie de derechos humanos que forman parte no solo de la expresión del presidente, sino del Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que fue discutido por la sociedad y que fue aprobado en su momento por el Congreso de la Unión, a quien le correspondió. Pero también hay que decir que no sea el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos tampoco viola el principio de independencia del Poder Judicial, y menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que las decisiones se toman por mayoría de votos, de las salas y del Pleno. Entonces, mi opinión que yo pudiera dar, que siempre la daré de manera imparcial y fundada, no implica que se rompa con el principio de independencia judicial. Allí está demostrado. Tan no se rompe con ese principio que el presidente, que yo sepa, sí se molesta, porque no, él estima que se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales, pero él jamás ha dado consignas, ni a mí me ha pedido, ni yo he ido ni he acudido ante los ministros en vías de consigna de ahora se tiene que hacer esto. Yo lo que he hecho, y lo seguiré haciendo porque es lo correcto, es decirle, estas son mis razones, y ustedes júzguenla. Y finalmente ellos han resuelto. Entonces, no hay manera de que se violente la independencia judicial, porque también es cierto que allí los ministros también tienen sus afinidades, o sea, también son afines a ciertos criterios y a ciertos valores, y eso no cuestiona su independencia judicial. Es un derecho que se tiene a tener sus propias ideas, sus propios valores. Mis valores son la defensa de la Constitución, la defensa de los derechos humanos fundamentales para todos los mexicanos, y en eso no voy a ceder. Dani Barragán, te tengo una pregunta. ¿Qué? A ver, ¿quieres apostar? ¿Quieres apostar? Sí. Sí. Pues ya escuchamos
las 3 aspirantes, la terna que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se discute en el Pleno del Senado de la República, porque sí se avala por la Comisión de Justicia y se tienen las capacidades, las aptitudes para que pasen y sean ellas esta primera terna. ¿Crees que haya una segunda terna o crees que se quede en esta terna y que hoy sí se vote y salga la ministra que va a ocupar el lugar de Arturo Saldívar? No sé, no sabría decirte, o sea, lo que sí es que sentí comentarios positivos hacia Berta Alcalde, Ajá. o sea, generalizados, pues de lo que uno alcanza a veces a notar, a leer. O sea, creo que sí causó, aunque la terna de primera instancia generó como mucha negatividad por la cercanía, que lo decíamos al inicio, o sea, era obvio que iban a decir, pues sí somos cercanas a López Obrador, sí somos cercanas a Morena, pues ahí están las evidencias, están los apellidos, ¿no? Un error hubiera sido que lo negaran, así de, no, a mí, yo soy, no, pues ahí está, pero también decíamos que no nos espante porque cada uno de los ministros independientes no son. Cada uno tiene también sus nexos y esos nexos los han llevado al Pleno, ¿no? Entonces, a ver, si no nos espantamos por las afinidades, pasamos a otro nivel de la discusión, pero de lo que alcanzamos a escuchar de las comparecencias, yo también me inclinaría de que sonó muy bien Berta Alcalde. Incluso en parte de sus comentarios ella habla de la edad, no como un atributo, pero sí se siento que le metería un dinamismo a la Corte. Y sí, o sea, la Corte siempre ha sido un lugar para personas adultas, muy adultas, ¿no? Sí, tienen experiencia, tienen todo, pero a ver, si estamos hablando de cambios profundos en esos espacios del Poder Judicial, pues una persona con la edad de Berta Alcalde, pues yo sí creo que le metería otro ritmo. Podría, pues. Sí, creo que en eso coincidimos, porque también la primera que se presenta, pues es Berta Alcalde Luján. Ella comienza con esta serie de comparecencias e incluso creo que es a la que más se le cuestiona y la que más trata de pues contestar las preguntas de los senadores que integran esta Comisión de Justicia. Estaba la sala llena, cosa que no sucedió con Estela Ríos, que fue la última que se presentó dando su comparecencia y hablando sobre por qué sí tenía que estar y por qué ella misma dijo, yo sí tengo las aptitudes para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en las respuestas y en la forma en que se dirigía, le comentaba a Dani que incluso yo sentí que la vi más preparada ahorita, Berta, no sé si por la experiencia cuando estaba buscando también ser la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión la vi más apegada a los temas, vi que no era algo que la estaba alejando, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. Le preguntaron sobre la militarización, le preguntaron también sobre qué opinaba para escoger a los ministros a través de un voto popular y fue la que más concreta estaba dando respuestas. Por su parte también Lenia Batres lo que estaba haciendo era tratando de decir sí vamos, no vamos, un poco cantinfleando en la manera en que respondía y no tampoco dejemos de lado lo que hizo la consejera de la presidencia, que ella ya se enfrentó a un grupo de senadores más reducido. Germán Martínez deja esta sala porque no se aprobó que ella no fuera parte de esta terna. Sin embargo, pues ella sí termina dando esta entrevista y a la que se le ve más preparada y la última pregunta que le realiza Claudia Ayala al momento de decirle, oiga, pero usted es muy joven, va a tener entonces que buscar cómo desapegarse de este tema del presidente Andrés Manuel López Obrador para que cuando salga, si es que es electa, va a salir a los 50 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede continuar con sus cargos públicos, puede continuar como una funcionaria pública y ella dice justo esto, pues es que soy una mujer de convicciones, soy una mujer que no me voy a dejar guiar por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino me voy a dejar guiar por lo que dice la Constitución y es a ella a la que me voy a pegar si llego a ser ministra de la Suprema Corte. Entonces, claro que hay un apego, claro que ella es la primera que empieza a decir sí tengo afinidades con el presidente López Obrador, pero al
final de cuentas eso es algo que no me va a representar en la carrera que sigue. Lo que me va a representar es lo que yo vaya a tomar en cuenta por parte de la Constitución, que es a la que me debo para que haya justicia y buscar un cambio a partir de estos nuevos aires, ¿no? Que hemos dicho, en dónde están los nuevos cuadros, en dónde están los perfiles jóvenes, pues ahí está uno de ellos, ¿no? Ahí está el de Berta Alcalde Luján para buscar ser la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pues el día de hoy, si todo se acomoda, el Congreso podría estar eligiendo a alguna de estas 3 mujeres para ocupar este cargo en la Suprema Corte. Pues luce complicado luego de que los coordinadores de las bancadas de la oposición han estado pues diciendo públicamente que no van a votar, lo que generaría que el presidente elaborara otra terna, que también estaríamos entrando al mismo proceso, y si esa terna no fuera aprobada tampoco, el presidente ya estaría pues asignando de manera directa al nuevo ministro, así que pues hay que estar al pendientes.